Bien, a la 1:40 estamos de vuelta con ustedes este viernes 21 de enero. Estamos hablando hoy de dos temas en nuestro espacio, invitándolos como siempre también a que nos sigan en las redes sociales, @encontextopiso y @carlospenalosa. Y esta entrevista que vamos a hacer a continuación, tanto la anterior que tuvimos en estudio con nuestro invitado Igor Cuoto, donde hablamos de este tema del diálogo, de la negociación, no solamente en nuestro país, con lo que es el desarrollo de un proceso revocatorio que ya ha sido solicitada su activación, sino también con lo que ocurre con la mesa de negociación establecida en México y que desde octubre no ha continuado. Pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Vamos a entrar en otro tema también desde el contexto internacional. Venezuela en las últimas horas ha sido noticia, pues la Corte Penal Internacional ha dado una prórroga para que el fiscal se le ha dado una prórroga desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al Estado venezolano para presentar los adelantos de las investigaciones que se realizan en nuestro país referentes a los crímenes de lesa humanidad. Será entonces el 16 de abril de 2022 cuando cumpla este plazo, y también ha agregado a todo esto el fiscal de la Corte, Karim Khan, que estuvo además en nuestro país en el mes de noviembre, ha agregado que le gustaría visitar Venezuela previo a que se cumpla este plazo de 3 meses, un tema complejo, una investigación que se desarrolla en nuestro país desde el año 2018 y que finalmente en 2021 es cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional indica que pasa a una siguiente fase que cierra la parte preliminar para entonces abrir formalmente el curso de una investigación. Para abordar este tema está con nosotros vía Zoom Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, a quien agradecemos que nos acompañe por esta vía. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, profesor, quisiéramos que nos contextualice un poco lo que está ocurriendo. Damos una pequeña introducción respecto a este tema. En principio, el motivo por el que se está dando esta prórroga al Estado venezolano de 3 meses, porque si bien una vez, como lo establece la norma, luego de la visita y la apertura formal de esta investigación, el Estado venezolano tenía un mes para presentar avances respecto a la investigación, ¿por qué llegamos a este punto en el que se le está dando una prórroga de 3 meses? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que esta carta muestra cómo cambia el paradigma de lo que se está realizando ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué cambia el paradigma? Porque en la fase anterior, que era el examen preliminar, ese ámbito era de la exclusiva y única competencia del fiscal. El fiscal no tenía que rendir cuentas sobre lo que realizaba el examen preliminar, cosa que quedó demostrado con el recurso dilatorio que se interpuso desde el gobierno venezolano y que fue declarado inadmisible in limine. Pero ahora que eso se cerró y se pasa a la fase de investigación, eso quiere decir que de ahora en adelante el fiscal queda sometido a la supervisión de la sala de cuestiones preliminares. Entonces, como se ve, ya no es una competencia del fiscal exclusivamente, sino que queda sometido a la Corte, y por eso él manda esta comunicación para que la Corte, la sala de cuestiones preliminares, ejerza su control sobre lo que él ha estado haciendo. Y en la carta, entonces él le da la siguiente información a la sala. Le dice que efectivamente el caso venezolano pasó investigación y que en el mes de diciembre se tenía planteada una reunión personal en la sede de la Corte que no se pudo llegar a realizar, y que además ha habido una serie de solicitudes del gobierno venezolano y otros elementos que le condujeron al fiscal a hacer esta prórroga. Sin embargo, quiero aclarar que aunque la prórroga efectivamente fue dada por 3 meses, en realidad le dio 4, porque el lapso venció en diciembre. Entonces, eso quiere decir que también se agrega eso el lapso entre diciembre y enero. Eh, y nos imaginamos que eso tiene mucho que ver con el hecho de que, como se están haciendo no solamente algunos juicios a algunos perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, todos ellos de bajo nivel, de cargos subalternos, también se están haciendo cambios legales. Y eso me imagino que ha pesado también para dar este lapso a los efectos de implementar los cambios legales que el gobierno ha querido pretender presentar como cambios de fondo, cuando en realidad no son más que de forma. Y en ese sentido, eso es lo que ha ocurrido. Y finalmente está el anuncio en la misma carta que dice que el fiscal va a venir a Venezuela antes del vencimiento de ese lapso el 16 de abril. O sea que debemos esperar entonces la presencia del fiscal aquí en Venezuela
antes de esa fecha. Y finalmente, una cosa que se ha comentado muy poco, es que el fiscal informó también que le notificó a todos los miembros, a todos los estados miembros del estatuto, que el caso venezolano pasaba a investigación y que hubo uno, que no dice cuál No es, establece cuál es. que le dijo que le pedía más tiempo para responder si estaban investigando casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Eso nos queda la duda cuál sería ese país que está pidiendo más tiempo para responder si está investigando casos de crímenes de lesa humanidad en el país. Ahora, también dentro del desarrollo de esta carta se ha dicho que se apega al artículo 42 del Estatuto de Roma, que es el que permite al fiscal establecer esta atribución que ha tenido de alargar el proceso, pero le consultó si jurídicamente es válido que el fiscal pueda dar esta prórroga alegando motivos extraordinarios en este caso. Como dice, serían entonces no 3 meses, sino 4 meses, con el mes que contempla la norma es el establecido para que el Estado responda. Sí, ahí hay una discusión porque el artículo 18 dice un mes y no dice que sea prorrogable. Y estamos hablando de derecho penal, esto no es derecho civil. En derecho civil las partes pueden acordar lo que les parezca, siempre que no sea ilegal. En este caso, el derecho penal, los lapsos deben ser respetados porque estamos hablando de cosas muy serias y de derecho público. En ese sentido, hay una discusión de si efectivamente, a pesar de que el estatuto no dice que el lapso sea prorrogable, esto puede hacer. Pero en todo caso, queda ahora, como digo, en manos de la sala, no del fiscal, confirmar o no si ese lapso está acorde con el estatuto. Y ya nos enteraremos si la sala entonces decide ejercer su potestad de control y cuál es su opinión sobre este lapso que ha sido otorgado. Y dentro de este lapso, una vez se conozca si la sala lo aprueba, ¿qué puede hacer el Estado venezolano? ¿Qué acciones quedan por parte del Estado que en este momento le compete rendir cuentas ante este organismo internacional, pero por lo menos en este mes que ha transcurrido, ha dicho el fiscal, no se ha podido materializar algún tipo de respuesta? ¿Qué le queda al Estado venezolano frente a este proceso? Bueno, el Estado, por ejemplo, puede dirigir una comunicación a la sala apoyando la solicitud del fiscal, pidiendo que se confirme el lapso otorgado y explicando las razones por las cuales ellos consideran que esto es así. Sin embargo, bueno, como digo, es un tema que está sujeto a discusión y que demuestra cómo el que tiene la última palabra en esta situación no es el fiscal, sino que es la sala. También quisiera aclarar que este lapso no es un ultimátum, porque ha habido algunos medios que han querido, digamos, presentar este lapso de hasta el mes de abril como un ultimátum a partir del cual va a pasar algo terrible si no se cumple. O sea, si el Estado no da explicaciones, por ejemplo. Y esto no es así, esto es parte de un largo proceso. Tenemos que acostumbrarle a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que estos son procesos que llevan años y que no se trata de un ultimátum, sino una parte más de un proceso que va a irse desarrollando poco a poco y que lamentablemente no va a tener una decisión en el corto plazo. Pero en este tiempo el gobierno debe presentar ante la Corte Penal Internacional avances que lleven a la justicia a los máximos responsables de estos crímenes, ¿correcto? Bueno, ahí el punto clave es lo que usted acaba de señalar, que es lo máximo responsable. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Es decir, en un país donde, por ejemplo, Provea informa que ha habido 3.000 ejecuciones extrajudiciales en el año 2020, esas 3.000 ejecuciones extrajudiciales no ocurrieron porque un cabo sargento se le ocurrieron, sino que forman parte de una política de Estado. Y en Venezuela no es que no se están juzgando a las cadenas de mando, es que ni siquiera están siendo investigadas. Y ese es justamente el problema que tienen, que por muchas reformas legales, por muchas sentencias condenatorias a funcionarios subalternos, al final no se está juzgando a las cadenas de mando. Y esa es la gran pregunta a la cual hasta ahora el gobierno no ha podido dar respuesta. Bien, esta prórroga coincide también, lo hablamos, lo reseñaron algunos medios hace algunos días también. Venezuela le toca nuevamente ir al ciclo del examen periódico universal, donde se va a abordar también este tema de situación de derechos humanos en nuestro país, entendiendo que hay miembros de esta corte que dentro de la carta el fiscal explica, han pedido también, han pedido una participación o han hecho una observación, aunque no sabemos cuál miembro de todo se trate. Esta que coincide el examen periódico universal de Venezuela pudiese también de alguna forma ampliar casos o ampliar la visión que se tiene hoy sobre lo que ocurre en derechos humanos en Venezuela. Recordemos que la última evaluación de este mecanismo en nuestro país fue en 2016.
Así es, y Acceso a la Justicia Acceso ha participado en los 3 ciclos del examen periódico universal que ha habido hasta ahora. Y 2011-2016. el examen periódico es muy importante porque, por ejemplo, ahí se asumen compromisos. En el anterior examen universal, Venezuela se comprometió a tomar medidas para garantizar la separación de poderes, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Y la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Supremo del día de ayer nos está diciendo exactamente lo contrario. Entonces, por eso es que el examen periódico universal es muy importante porque permite discutir no solo entre países, sino también entre organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, el incumplimiento, en este caso, de esos compromisos que ya se habían asumido antes y que ahora, con reforma legislativa, se quieren mostrar como que es algo diferente y en realidad no solamente no es diferente, sino que es en realidad algo peor de lo que ya había antes. Un tema que también ha resultado polémico y lo hemos visto en varios medios de comunicación, lo vamos a conversar al regreso de nuestro espacio, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con nuestro invitado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.